Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de Escuela Sabática número 6, titulada De adentro hacia afuera. Qué alegría es poder aprender de Jesús cada semana por medio de estas enseñanzas. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que compartan este audio video con todos sus contactos, amigos y familiares, para que juntos podamos aprender de Jesús. Agradecemos también sus comentarios, sus inquietudes, sus pedidos de oración porque nos conectamos como hermanos en Cristo por medio de la fe. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos bendices, nos cuidas y nos proteges. En este momento pedimos tu dirección al estudiar tu palabra. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y que seamos reconfortados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estas son las palabras dichas por nuestro sustituto y garantía, el que es la cabeza divina de la Iglesia, el más poderoso de los vencedores, mostrará a sus seguidores su vida, sus afanes, su abnegación, sus luchas y sufrimientos, y luego el desprecio, el rechazo, el ridículo, las burlas, los insultos, el escarnio, la falsedad, y finalmente les señalará desde el camino del Calvario hasta las escenas de la crucifixión, para que cobren ánimo y avancen en demanda de la meta, para recibir el premio y la recompensa prometidos a los vencedores. El plan de salvación no se aprecia como debería apreciarse. No se lo discierne o comprende, se lo estima como un asunto común. No se advierte que para unir lo humano con lo divino se requirió el ejercicio de la omnipotencia. Cristo, al cubrir su divinidad con la humanidad, elevó a la humanidad en la escala del valor moral hasta colocarla en una dignidad infinita. Qué condescendencia de parte de Dios y de su Hijo unigénito, que era igual con el Padre. Ha sido tan grande la ceguera espiritual de los hombres que han procurado hacer ineficaz la palabra con Dios. Con sus tradiciones han declarado que el gran plan de salvación se preparó para abolir la ley de Dios y terminar con su vigencia. En cambio, el Calvario es el poderoso argumento que prueba la inmutabilidad de los preceptos de Jehová. La condición del carácter debe compararse con la gran norma moral de justicia. Debe haber una búsqueda de los pecados peculiares que han sido ofensivos para Dios, que han deshonrado su nombre y apagado la luz del Espíritu y matado el primer amor del alma. Se asegura la victoria mediante la fe y la obediencia. La tarea de vencer no ha quedado restringida a los días de los mártires. Nosotros debemos luchar en estos tiempos de sutil tentación y mundanalidad. El comentario bíblico adventista sobre Marcos 7, algunos versículos de este capítulo nos dice, versículo 2, los cuales viendo. Por supuesto, los fariseos y escribas sabían que los discípulos sencillamente estaban siguiendo la costumbre adoptada por Jesús. Indirectamente, este era un desafío personal contra Jesús. Los escribas y fariseos tenían el propósito de atribuirle menosprecio por las leyes de ellos. Al proceder indirectamente, quizá también evitarían ofender a los que tenían un buen concepto de Jesús. Los dirigentes de Jerusalén consideraban con desprecio a la gente ignorante y sencilla de Galilea, a la que generalmente hacían referencia como Haaretz, literalmente gente de la tierra. Este encuentro se realizó ante una multitud de esos sencillos galileos, no lavadas. Marcos define lo que quiere decir con inmundas, pues evidentemente escribe para lectores que no eran judíos, los que sin explicación podrían no entender la naturaleza del desafío que ahora lanzaban los espías, escribiendo quizá principalmente para judíos. Mateo no hace esa explicación. El lavamiento aquí referido era estrictamente ritual y no higiénico. Se dice que este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma primero de una mano y luego de la otra, teniendo la mano levantada de tal manera que el agua corriera desde la palma hasta la muñeca, pero no más allá, y después frotando alternadamente una mano con la palma de la otra. La mínima cantidad de agua prescrita era la que pudiera caber en una cáscara y media de huevo. Sin embargo, parece que donde no se conseguía agua, se permitía una ablución en seco,
en la cual la persona sencillamente hacía los movimientos de lavarse las manos en la forma prescrita. Versículo 3. Tradición, literalmente entrega o transmisión. Por ende, una tradición que se entrega o se transmite a alguien de viva voz o por escrito, tal como se usa en los evangelios. Se refiere al conjunto de reglamentos orales rabínicos que se habían formado en torno de la Torá. Las tradiciones de los rabinos eran el blanco específico de los ataques de Jesús contra el sistema religioso judío de sus días. Nuestra palabra tradición significa lo que es transmitido, es decir, de maestro a alumno o de una generación a otra. Con el correr del tiempo, esta tradición oral, que al principio tuvo el propósito de proteger la ley escrita en el Antiguo Testamento, llegó a ser considerada como más sagrada que la ley misma. Se suponía que por una obediencia mecánica a los requisitos de la tradición oral, automáticamente una persona estaba guardando la ley escrita, incluso los 10 mandamientos. En otras palabras, si una persona cumplía con la letra de la interpretación tradicional de la ley, no necesitaba preocuparse por el espíritu de la ley escrita. Este sistema legalista reducía la religión a meras formas y desterraba el espíritu de la verdadera adoración y de la obediencia, sin el cual el hombre sirve a Dios en vano. Así, un sistema de justificación obtenido por las obras de la ley invalidaba el plan de salvación, mediante el cual Dios tenía el propósito de que el hombre lograra su justificación por la fe. Cristo procuraba restaurar a su legítimo lugar en el pensamiento y en la vida de su pueblo. Todas las instrucciones reveladas por Dios se esforzaba por otorgar las palabras de Dios prioridad sobre las palabras de los hombres. Buscaba suprimir las meras formas externas de la religión y cultivar el verdadero espíritu de la religión en el corazón. Isaías 29:13 nos dice, con su boca, la gente de Jerusalén hacía gran gala de religiosidad, pero en su corazón ni siquiera conocía a Dios. Lo mismo ocurrió en los días de Cristo. Eran hipócritas. Su culto consistía en seguir un ritual enteramente despropósito de verdadera comunión con el cielo. Consideraban que el cumplimiento externo satisfacía los requerimientos divinos y pensaban que de ese modo merecían el favor de Dios. Éxodo 20:12, honra a tu padre. Habiendo abarcado con los 4 primeros mandamientos nuestros deberes para con Dios, ahora entramos en la segunda tabla de la ley, que trata de nuestros deberes para con nuestros prójimos, puesto que antes de la edad cuando se tiene responsabilidad moral, los padres son para sus hijos como los representantes de Dios. Es lógico y adecuado que nuestro primer deber que atañe al hombre se refiera a ellos. Otro propósito de este mandamiento es crear respeto por toda la autoridad legítima. Un respeto tal comienza en el concepto de que los niños tienen de sus padres. En la mente del niño esto se convierte en la base para el respeto y la obediencia que se deben a los que tienen una autoridad legítima sobre él para toda la vida, particularmente en la iglesia y en el Estado. Está incluido con el espíritu de este mandamiento el pensamiento de que los que gobiernan en el hogar y fuera de él debieran conducirse de tal manera que sean siempre dignos del respeto y de la obediencia de quienes dependen de ellos. Algunos que pretenden creer en Cristo como su Salvador han dicho, nadie puede guardar la ley de Dios. Las palabras de Cristo son decisivas en este punto. Declara, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Cristo declaró francamente su misión en el Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a cumplir literalmente cada especificación de que testificaron los profetas. El que existía con el Padre antes de la creación del mundo, él mismo había dado a las profecías registradas por hombres santos. Esas fueron las profecías que él vino a cumplir. Cristo está en una posición de igualdad con el Padre. Esto lo capacitó para convertirse en una ofrenda en favor de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y honrarla. Separó los preceptos de Jehová de las máximas y tradiciones de los hombres. Expuso los 10 mandamientos como una expresión de verdad en toda su pureza.
Cristo vino al mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando la humanidad sobre sí, vino al mundo, y mediante una vida de obediencia mostró que Dios no había hecho una ley que los hombres no pudieran cumplir. Demostró que era perfectamente posible que los hombres obedezcan la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador, participando de su naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo, viviendo en obediencia a cada precepto de la ley. Mediante los méritos de Cristo, el hombre debe mostrar por su obediencia que será digno de confianza cuando esté en el cielo, que no se revelará. Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre, fue tentado en todo tal como los hombres. El mismo poder que le ayudó a obedecer está a las órdenes del hombre. Y les dijo entonces Jesús: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Marcos 1:17. Eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes Él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres a quienes Él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fuesen puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura, habían llegado a ser como Él en mente y carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. La adulación es el arte mediante el cual Satanás miente a la espera de engañar y llenar al instrumento humano de pensamientos elevados acerca de sí mismo. La adulación ha sido el alimento con el cual se han nutrido muchos de nuestros jóvenes, y los que han encomiado adulado han supuesto que están haciendo bien, pero están haciendo un mal. La alabanza, la adulación y la complacencia han hecho más para desviar a las preciosas almas por sendas falsas que ningún otro arte inventado por Satanás. La adulación forma parte de los modales del mundo, pero no de la forma de obrar de Cristo. Por medio de la adulación, los pobres seres humanos, llenos de fragilidad y debilidades, llegan a pensar que son eficientes y dignos, y se engríen en su mente carnal, se intoxican con la idea de que poseen habilidades superiores a lo que realmente tienen, y su experiencia religiosa se desequilibra, a menos que en la providencia de Dios sean desviados de esos engaños y se conviertan y aprendan el ABC de la religión en la escuela de Cristo. Perderán sus almas si no hacen esto. Más de un joven o adulto ha sido adulado con la idea
de que tenían habilidades que habría recibido como don natural, cuando la habilidad que él piensa que tiene solo se puede obtener por medio de la preparación y el cultivo diligente. Aprendiendo la mansedumbre y la humildad de Cristo, Dios permite que sea atacado por el enemigo a fin de que comprenda su propia debilidad. Se permite que cometa algunos errores para que así se hunda en dolorosa humillación, pero cuando se está debatiendo bajo la comprensión de su propia debilidad, no debe ser juzgado duramente. Entonces necesita un amigo que quiera tratar pacientemente y fielmente con los que yerran. Espíritu de verdad es el nombre que se le da al Consolador. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero habita en el corazón como el Espíritu de verdad. De este modo llega a ser el Consolador. En la verdad hay tranquilidad y paz, lo cual no se puede hallar en el error. Satanás conquista el poder sobre la mente a través de falsas teorías y tradiciones. El enemigo logra desfigurar el carácter e imponer la adopción de falsas normas. Mediante las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. De este modo expone el error y lo expulsa del creyente. Por el Espíritu de verdad, obrando por intermedio de la palabra de Dios, Cristo une a los suyos a sí mismo. Al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús quiso inspirarlos para que alcanzaran el mismo gozo y la alegría que llenaba su propio corazón. Se regocijó con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Consolador era el más excelso de los dones que podría solicitar al Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Fue dado como el agente regenerador, y sin este don el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Por siglos el poder maligno se había fortalecido, hasta el punto que era asombrosa la sumisión del hombre a la cautividad satánica. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador el corazón se purifica. Gracias a su obra el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la Iglesia su propio carácter. La verdad de Dios revelada en su palabra es un principio viviente y permanente. No debe ser considerada como una influencia entre muchas otras, sino que debe estar sobre todas las otras. Ejercerá poder en la vida y la conducta hasta que todo el ser sea asimilado a la imagen del modelo perfecto, y el agente humano sea completo en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, no en uno mismo, no en las ideas de los hombres, sino en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. El mayor peligro para ustedes consiste en que no vean la necesidad de contemplar el carácter de Cristo con el propósito de imitar su vida y conformar sus caracteres al de Él. Debe verse una marcada diferencia entre los de ustedes y el que se manifiesta en el mundo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Las sublimes verdades de la Biblia son para nosotros individualmente para regir, guiar y controlar nuestra vida, porque esta es la única manera mediante la cual Cristo puede ser representado adecuadamente ante el mundo. Mediante la gracia y la hermosura del carácter de todos los que profesan ser sus discípulos, nada menos que un servicio de corazón será aceptable para Dios. Él requiere la santificación del ser entero, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo implanta una nueva criatura y modela el carácter humano mediante la gracia de Cristo, hasta que la imagen de Jesús es perfecta. Esto es verdaderamente santidad. El espíritu que se manifiestan, sus palabras e influencia, causan impresiones en las mentes de otros.
Si la atmósfera que rodea el alma es mala, será como una malaria espiritual que envenenará a los que estén alrededor. Pero es beneficioso para el alma tener una atmósfera que sea para otros sabor de vida para vida. Cuando el ser está lleno de la verdad que obra por el amor y purifica el alma, lo impregna de una atmósfera celestial. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Toda alma que pretende creer la verdad debiera manifestar justicia de carácter, devoción a Dios, pureza de propósitos y presentar el carácter de Cristo en una vida ordenada y una santa conversión. Tan diferente era la enseñanza de Cristo de las explicaciones de la Escritura dadas por los escribas y fariseos que llamaba la atención del pueblo. Los rabinos se explayaban en la tradición, en las teorías y especulaciones humanas. Muchas veces los que los hombres habían enseñado y escrito acerca de la Escritura era colocado en lugar de esta. El tema de la enseñanza de Cristo era la palabra de Dios. Él respondía a sus interlocutores con un claro escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué lees? En cada oportunidad, cuando un enemigo o un amigo demostraba interés, Jesús presentaba la palabra con claridad y poder. Proclamaba el mensaje del Evangelio. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas, y las Escrituras se presentaban a los hombres como una nueva revelación. Nunca antes habían percibido sus oyentes tal profundidad de significado en la palabra de Dios. Nunca hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló para tomar nuestra naturaleza, a fin de poder encontrar a los hombres donde estaban. A todos, ricos, pobres, líderes, siervos, Cristo el mensajero del pacto, trajo las nuevas de salvación. Su fama de gran médico cundió por toda Palestina. Los enfermos acudían a los lugares por donde debían pasar a fin de pedirle auxilio. Allí también iban muchos ansiosos de oír sus palabras y recibir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. Asistía a las grandes fiestas anuales de la nación y a la multitud absorta en los detalles exteriores de la ceremonia le hablaba de cosas celestiales, trayendo la eternidad a su vista. A todos presentaba tesoros de la fuente de sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podían menos que comprenderlo. Con gracia tierna y cortés, ministraba el alma enferma de pecado, dándole sanidad y fuerza. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje de esperanza, porque sabemos que cada palabra de ánimo, de fortaleza y de voluntad, Señor, es dada a nosotros para que podamos tener confianza y fe en tus promesas. Nos ponemos en tus manos de amor para que toda oración sea contestada conforme a tu santa voluntad y que bendigas y guardes a cada persona que ha escuchado este mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.